Gracias, hermano Rubens. Buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes otro lunes más. Por favor, para ganar el tiempo, vamos a ir a la carpeta donde dice lección 2. Obviamente es una carpeta bastante amplia y como les he dicho, tal vez no nos va a dar tiempo de ver todo. Lo que no alcanzamos a ver, por favor, leámoslo. Y si hay algo que no entienden, algún comentario o algo, lo podemos, o lo pueden hacer durante el tiempo de las clases, no hay ningún problema. Entonces, hermanos, vamos a ir a la lección 2, donde dice consejería y los problemas humanos. Una de las cosas que tenemos que recordar es que donde hay un humano, hay problemas, ¿verdad? Hace muchos años vino un presidente, el presidente José María Sanguinetti de Uruguay, y dijo una frase que está aquí inmortalizada, inclusive está en el Museo Nacional, y él dijo, donde haya un costarricense, esté donde esté, allí hay libertad. Evidentemente lo hizo para congraciarse, pero fue una frase que pegó mucho y hasta está escrita ahí en el museo, ¿verdad? Lo cierto es que donde hay humano, esté donde esté, hay problemas, ¿ok? Siempre van a haber problemas, hermano. Entonces vamos a ver los objetivos. Dice, 1, conocer los tipos de problema que habla la escritura. 2, comprender lo que la Biblia nos dice acerca de los problemas. Y 3, conocer 3 tipos diferentes de consejería que el autor considera que pueden ser usados en diferentes circunstancias. ¿Ok? Entonces, por favor, acompáñenme ahí a donde dice clasificación de los problemas humanos. ¿Sí lo tenemos, hermano? Clasificación de los problemas humanos. Muy bien. ¿Lo tenemos, sí? Sí, doy tiempo ahí para seguir buscando. Clasificación de los problemas humanos. Muy bien. Creo que hay un... Ok. Nilson, creo que tienes el micrófono encendido, Nilson. Si quieres lo apagas. Muy bien, Nilson. Gracias. Ok, entonces vamos, dice, hermanos, acompáñenme. Dice, hay diversas formas de clasificar los problemas. De problemas humanos. John McDowell, en su manual para consejeros de jóvenes, los divide en áreas como problemas emocionales, las relaciones con otros, problemas familiares, problemas sexuales, abusos, adicciones, trastornos, asuntos educativos, problemas físicos y la vocación. Para Jade Addams, solo hay 3 fuentes específicas del problema de la vida: la actividad demoníaca principalmente, pecado, el pecado personal y enfermedades orgánicas. Hay problemas que son personales, otros interpersonales, como los matrimoniales, familiares, etcétera. Muchas veces dice que el aconsejado irá buscando resolver un problema de su vida personal y otras veces buscará asesoría para resolver un problema de sus hijos, su cónyuge o un subordinado a su cargo, etcétera. En general, podemos clasificar los problemas en 2 grandes áreas: problemas orgánicos y los no orgánicos. Este es un término muy interesante, ¿verdad? Especialmente para los que manejan los términos de reciclar y el ambiente y todo eso. En Costa Rica esto es muy fuerte. El tema del ambiente y la conservación de la naturaleza es algo muy, muy fuerte. Pero vean qué interesante. Dice que los problemas se clasifican en 2, orgánicos y los no orgánicos. Dicen que los problemas orgánicos son campo de la medicina. ¿Ok? Campo de la medicina. Recuerden lo que habíamos hablado, hermanos. No todo problema de una persona podemos achacárselo a Satanás o a que está loco. O no todos los problemas podemos decir que se resuelven con la intervención del Espíritu Santo. ¿Por qué? Si bien es cierto, al final Dios es el que controla todo, un problema espiritual o un problema de salud, lo cierto es que nosotros tenemos que tener la capacidad para entender cuándo es un problema de salud.
Porque cuando es un problema de salud, entra el campo de la medicina. Y no podemos obviar eso. No podemos obviar que va a haber momentos en que la persona va a necesitar, como dice ahí, psicoterapia, va a necesitar otras cosas más medicinales, ¿verdad? Dice, realmente no existen problemas mentales. Perdón, me brinqué. Dice, la consejería pastoral, no, dice, los problemas no orgánicos son campo de la consejería pastoral. No hay base bíblica para reconocer la existencia de una disciplina distinta llamada psiquiatría o psicoterapia. Realmente no existen problemas mentales, ahora explicamos un poquito eso, no orgánicos. Escribo mentales, entre comillas, debido a que realmente deberían llamarse problemas cerebrales, ¿verdad? Por eso no vamos a decir que no existen esos problemas, pero los llamamos problemas cerebrales, ya que los problemas llamados mentales surgen de un mal funcionamiento del cerebro humano. Entonces, evidentemente, cuando hay problemas mentales es porque el cerebro está mal, y si el cerebro está mal, pues ahí entra la medicina. Ahí entra la medicina en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, dice, y no de la mente. El doctor en medicina, Robert Smith, lo explica así. Aun cuando la mente utiliza el cerebro, ella no es el cerebro. Tumores, heridas serias, derrames cerebrales, etcétera, pueden dañar parte del cerebro y afectar el modo de pensar y actuar de las personas. Pero estas no son enfermedades mentales, sino enfermedades orgánicas que pueden ser probadas en laboratorios. Ellas pueden ser causa de que el cerebro esté enfermo, pero no la mente. Vamos a decir, hermano, enfermedades que degeneran la mente, por ejemplo, el Alzheimer. Yo digo que el Alzheimer es una de las enfermedades más duras que hay, el Alzheimer, ¿verdad? Es una de las enfermedades más tristes. Una persona se le va a ir borrando todos sus recuerdos actuales y volverá a sus recuerdos pasados, ¿verdad? Y no se acuerda ya más de sus hijos, de su esposa, sino que confundirá a su esposa con su mamá o con su abuelita. ¿Por qué? Porque el cerebro lo va a transportar hacia esos tiempos, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta que el cerebro, cuando hablamos de enfermedades mentales, tenemos que entender que realmente el problema de una enfermedad mental tiene que ver con el cerebro. Y como decíamos, ya ahí, pues es el campo de la medicina, ¿verdad? Yo como pastor no puedo recetarle a una persona una medicina para un problema cerebral, un problema mental. No puedo, no lo conozco, no sé. Más el problema espiritual, definitivamente está la palabra del Señor. Seguimos leyendo y recuerden, si hay alguna pregunta, estamos entrando a un campo un poquito más complicado, hermano, donde utilizaremos un términos un poquito más complicados, porque estamos hablando del problema humano, el problema de la mente, ¿verdad? Seguimos leyendo. Entonces, hermanos, vamos a ver. Leemos, dice, ellas pueden ser causadas de que el cerebro esté enfermo, pero no la mente. Si bien las partes dañadas del cerebro no están disponibles para la mente no está enferma. En este caso, hay un daño cerebral, pero no una enfermedad mental. O sea, la persona que tiene Alzheimer no es que se le borra todos sus recuerdos. No se le borra, no es que se le olvidan todos sus recuerdos. Su enfermedad mental que proviene del cerebro lo regresa a tiempos cuando era niño, cuando trabajaba en tal lado. Por eso la persona se levanta, se alista, se viste y dice que va a ir para qué sé yo, a la empresa donde dejó de trabajar hace 50 años. No es que la mente olvida, sino que se descompensa. O sea, lo hace regresar a su pasado. Entonces no es un problema mental, sino es un problema cerebral. Dice que el concepto de mente enferma es una teoría no probada científicamente. O sea, lo volvemos a repetir. No es la mente, es el cerebro. Enfermedades mentales, tenemos que entender que para que haya una enfermedad mental, tiene que haber un problema en el cerebro.
tiene que haber un problema en el cerebro. Cuando hay un problema mental, cosas, vamos a decir que son ya más que todo el campo de la medicina, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco hablaba con una persona me decía, él era cristiano, bueno, es cristiano, y me decía, pastor, hay algo que yo no entiendo, hay algo que me pasa a mí, y yo no sé por qué. Y yo veo cosas, escucho cosas, ¿verdad? Y él me dice que ¿qué puede ser esto? ¿Un demonio atormentándome o qué es? ¿Verdad? Bueno, evidentemente hay algo que está mal, ¿verdad? Hay algo que está mal en su cerebro que termina haciéndole a él ver y escuchar cosas, pero es parte de su cerebro. Dice, es importante entonces poder definir si el problema es orgánico o si no, o sea, si es un problema cerebral o es un problema espiritual. ¿Alguien iba a preguntar algo, no? Ok. Dice, es importante. Sí, hermano. Sí, quería preguntarle, y cuando la persona, por ejemplo, no se le encuentra ninguna enfermedad, bueno, hace poco me ha tocado un caso, ¿no? De un joven que tiene pues problemas, y, o sea, y ha ido al médico, no le encuentra nada, pero él sufre, por ejemplo, de depresión, de un momento y ¡pum!, se enferma. Entonces va rápido al hospital, pero no le encuentra nada. ¿De qué tipo de enfermedad, digamos? El dolor de cuerpo, dolor de cabeza, se siente morir. Pero, y él acude rápidamente al hospital, pero no le encuentra nada. ¿Y los exámenes que le hacen salen todos normales? ¿No sale ningún Normal, problema? sí, normal. Él dice que ha pasado por diferentes exámenes y nada. Bueno, hermano, hay enfermedades, le comento esto, hay enfermedades que son dificilísimas de detectar. Por ejemplo, un amigo mío con el cual fundamos el campamento Britney aquí en Costa Rica, es un norteamericano, él empezó a sentirse mal en Estados Unidos, él es norteamericano, y le hicieron todos los exámenes, hermano, exámenes y exámenes y exámenes, y no daban con su enfermedad, no sabían qué era. En la medicina hay exámenes que tienen que ser muy precisos y no sé allá, pero muchas veces acá tal vez no le toman en serio y no le hacen el examen que tiene que hacerle, pero resulta que a este hermano mío, dentro de todos los exámenes que le hicieron, uno no le hicieron y fue para medir el nivel de hierro en la sangre. Después de 5 años, a un médico se le ocurrió hacerle el examen de cuánto hierro tenía nuestro hermano en la sangre. Y resulta que tenía cantidades excesivas de hierro en la sangre. Eso era lo que le estaba produciendo todo el dolor y todo el cansancio que él sentía. El gran problema es que cuando logran detectar que esto es su enfermedad, ya sus órganos estaban muy, muy dañados. Por eso le digo que muchas veces depende de qué examen realmente le estén haciendo, porque muchas veces los exámenes, bueno, son examen de orina, de sangre, no sale nada, perfecto, pero es que hay otro tipo de cosas que no se detectan ni con examen de orina, ni con examen de sangre, ni con examen o sea, hay otro tipo de exámenes. Por eso preguntaba por ese tipo de cosas, ¿verdad? Hace poco el tesorero de la iglesia, hace 2 años, su hijo murió. Su hijo tenía 32 años. Un muchacho completamente sano, pero completamente sano. Se cuidaba y todo, de un momento a otro le entró como una fiebre, un resfriado y se murió. Y esta es la hora que realmente no se sabe qué fue lo que le pasó. Realmente no se sabe qué fue lo que le pasó. Yo diría, hermano Roosevelt, que tendrían que hacerle exámenes, digamos, TAC, un TAC, pero hay muchos lugares del cuerpo que es imposible verlos, inclusive no van a salir en la sangre, sino ya es con otro tipo de exámenes, ¿verdad? Que es como le pasó a este amigo mío. Inclusive exámenes de sangre para detectar enfermedades no salen en examen de sangre.
tiene que hacerse un examen de sangre con otro contenido completamente diferente. Porque si al infectólogo le dicen, busque esto en la sangre, eso es lo que va a buscar. Entonces, yo diría a un Roosevelt que él haga exámenes más a profundidad, porque definitivamente sí tiene que tener un problema, definitivamente. Si él siente dolor, recuerden una cosa importante, el dolor es una evidencia, y Dios lo hizo así, el dolor es una evidencia que algo está mal adentro. Nada nos duele si no tenemos nada. Es algo que no puede ser. O sea, a mí, para que me duela algo, tiene que haber un problema adentro. Porque en la perfecta sabiduría de Dios, Dios hizo el dolor para evidenciar que nosotros tenemos un problema, ¿verdad? Una de las enfermedades más peligrosas que hay es la hipertensión. Yo soy hipertenso, tengo que medicarme y tomar pastillas todos los días por el resto de mi vida. El problema con la hipertensión es que no se detecta, no tiene síntomas, no tiene absolutamente nada. De un momento a otro la persona cae muerta y se fue, y se murió. ¿Por qué? Porque nunca sintió nada. Entonces, yo diría a un Roosevelt que definitivamente hay un problema de su cuerpo, porque es imposible que el cuerpo duela si no hay un problema dentro de su cuerpo, ¿verdad? Yo diría que se haga exámenes un poco más profundos. Muy bien, seguimos. Dice, lo mejor es enviar al consejero, al médico para una revisión médica, evidentemente cuando es así. También no hay que olvidar, dice, no hay que olvidar que el ser humano es un todo, es decir, en su dimensión física estrechamente está relacionada con la dimensión espiritual. Escuchen esto, la dimensión física está estrechamente relacionada con la espiritual. Entonces sí, hay enfermedades que son provocadas por, valga la redundancia, o hay enfermedades que son provocadas por problemas internos, pero hay enfermedades que son provocadas por problemas espirituales. Por ejemplo, hermano, vamos a decir cáncer de pulmón. Generalmente el cáncer de pulmón le va a dar a la persona que fuma, o a un fumador pasivo. Fumador pasivo es el que simplemente huele el cigarro de la persona que está fumando, que es más peligroso oler el cigarro que fumarlo, parece mentira. Pero vean algo importante, hermanos. Hay enfermedades que son producto del pecado. Hay enfermedades que son producto de pensamiento. Hay un término médico que se llama hipocondríaco. El hipocondríaco. En términos médicos, el hipocondríaco es aquella persona que escucha una enfermedad y escucha a la persona que está dando las especificaciones de esa enfermedad, y esa persona dice, yo tengo esa enfermedad, yo la tengo. Yo tengo amigos que son hipocondríacos, que ellos escuchan un médico hablando de una enfermedad y dice, yo la tengo. Y parece más bien uno que está escuchando a alguien que está haciendo un álbum, ¿verdad? La tengo, no la tengo. Y es un problema físico que hace que la persona se sienta mal. Pero escuchen esto, qué importante que es, hermanos, porque hay problemas, hay enfermedades que vienen del pecado. Por ejemplo, en la Biblia lo tenemos montones de ejemplos. Por ejemplo, el rey David se enfermó por su pecado, ¿verdad? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, tuvo un problema de huesos mientras cayó su pecado. Nos vamos a dar cuenta que hay pecados que son producto del pecado, valga la redundancia, enfermedades que son producto del pecado, enfermedades que son producto de vamos a decir, hereditarias, ¿verdad? Ustedes saben que, por ejemplo, el hombre que tenga cáncer de próstata, su hijo tiene posibilidades de desarrollarlo muchísimo más que él.
¿Por qué? Porque es un problema hereditario. Entonces, hermanos, dice así, dice, también no hay que olvidar que el ser humano es un todo, es decir, su dimensión física está estrechamente relacionada con su dimensión espiritual. Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto, no lo leo por el tiempo, dice, anótenlo ustedes ahí, dice, por tanto, hay enfermedades físicas que pueden venir de causas orgánicas, enfermedades, por ejemplo, una persona puede tener colitis o causa de estrés, o puede tener alucinaciones y no poder dormir bien, esto debido a la culpa de ciertos pecados. Los problemas psicosomáticos son verdaderos problemas psicosomáticos. El cuerpo que son resultado directo de una dificultad psíquica interna, es decir, las enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? Son enfermedades reales, pero causadas por una cuestión no orgánica. Debido a la integridad del ser humano, por otro lado, un desequilibrio en la nutrición puede afectar la conducta. Por ejemplo, la cafeína, el azúcar son normalmente estimulantes. Yo tengo un nieto, se llama Julián, tiene 2 años. Él, lo que más ama él comer es chocolate. Es lo que más ama comer. Pero él se come un chocolate en la noche y es algo terrible. Se acelera de una forma, hermanos. O sea, es como darle gasolina. Darle gasolina. Entonces, tenemos que ver, usted dirá, bueno, ¿y para qué me sirve todo lo que el pastor Walter está hablando en consejería? Porque, hermano, o sea, ¿para qué nos sirve ver todo esto en consejería bíblica? Porque lo que nosotros estamos viendo, recuerdo de cómo comenzamos, es los problemas humanos. Y como consejero bíblico, yo tengo que tener la seguridad que lo que yo estoy tratando en la persona es un problema espiritual o un problema médico. Hay personas que cambian de carácter o cambian de ánimo porque les hace falta azúcar o porque les hace falta la cafeína. Es así. Es así. Les cambia el carácter. Entonces, es importante que nosotros podamos entender, hermanos, cómo es el hombre, cómo es el humano. La falta de ejercicios causa enfermedades. Por ejemplo, yo tuve que hacerme mis exámenes, cada 6 meses tengo que hacerme exámenes, y mis exámenes salieron, el colesterol bueno salió bajo. Entonces, ¿qué? No hay medicina para subir el colesterol bajo. No existe una medicina para que el colesterol bueno yo lo suba. Lo único que puede hacer subir el colesterol bueno es ejercicio. ¿Ven? Es ejercicio. Entonces, la falta de ejercicio, ciertas enfermedades y medicamentos pueden tener efectos en nuestra conducta. Claro que sí, pueden tener efectos en nuestra conducta. Por ejemplo, cuando una persona está pasando por una depresión, los fármacos que se les dan son sumamente fuertes. Y hay un cambio temperamental de la persona, ya sea que se ponga violenta o sea que más bien caiga y parece que esta persona anda drogada. Lo bajan por completo, le cambian su ánimo por completo. Entonces también es sabio que una persona, dice así, también es sabio que una persona que es alcohólico, drogadicto o que ha sufrido algún tipo de abuso, es recomendable que reciba algún tipo de tratamiento médico para ayudar en su medida su problema. ¿Qué decimos con esto, hermano? Vamos a decir, una persona, yo trabajo, parte de nuestro trabajo con los niños en Costa Rica, bueno, ahora no lo estamos haciendo por la pandemia y todo esto, pero digamos, es parte de lo que hacemos. Vean qué increíble esto, hermano. Nosotros tenemos que atender problemas serios de niños que fueron abusados sexualmente, que fueron violados. Ahora, imagínese este niño, o imagínese esta niña, le estoy contando casos reales que atendemos y que vivimos, en donde su papá
su abuelo y su hermano violaban a esta niña. Imagínense ustedes el problema mental de esta niña. Imagínense el problema mental de esta niña. Era increíble, era algo terrible. Muchos les lleva años superar un abuso sexual. Años un abuso sexual. A muchos. Muchísimos años les dura. Entonces, nosotros tenemos que entender y ser muy cuidadosos y muy claros de cuál es el problema que nosotros estamos atendiendo. Porque si es un problema que requiere un medicamento para bajar cierto tipo de niveles, para ayudar a una concentración, para nivelar cierto tipo de situaciones, equilibrio y todo eso, tenemos que entender que lo primero que tenemos que hacer es remitir a esa persona a donde un médico para que pueda tratar primero eso. Dice, por otra parte, solo podemos aconsejar a personas que estén en un estado sobrio, ¿verdad? Las personas toman drogas o bebidas alcohólicas en profesión no deberían ser aconsejados hasta que estén libres de la influencia de la droga. A mí me ha tocado que vienen personas alcohólicas a hablar conmigo y a pedirme consejo. Y que yo no hablo con personas así, no porque no me interese ni mucho menos, porque, o sea, no va a entender absolutamente nada, su mente está controlada por el licor, por la droga. Recuerdo una vez que estábamos en una iglesia y llegó un hombre bien drogado a que le hablara acerca de Cristo. Entonces yo le empiezo a hablar y empieza a decir un montón de cosas que eran ilógicas. Entonces paramos y listo. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado con eso, ¿verdad? Dice, debes aprender algo sobre drogas de modo que reconozcas si la persona obra o habla bajo la influencia. En este caso, la conversación es inútil. Cuando interfieren las drogas, el aconsejamiento tiene que ir, es mejor, dice, tiene que ir a un médico especialista y pedir que reduzca o elimine la dosis, ¿verdad? Aunque la Biblia no es una enciclopedia a la que podemos recurrir como con un índice sobre los problemas, sí habla de todos los problemas humanos. Siempre vamos a encontrar en la Biblia principios para tratar nuestros problemas y a los dos aconsejados, Adams los menciona así: tal como un consejero cristiano sabe que no hay ningún problema único que no haya sido mencionado claramente en las Escrituras, sabe también que hay una solución posible con personas sobrias, bíblicas para cada problema. 1 Corintios 10:13. Pablo nos dice que no hay problema que no sea común a los demás. Nadie puede alegar que su caso es diferente o especial. Los elementos básicos del problema que se están enfrentando son significativamente diferentes de aquellos que otros han afrontado. Cristo afrontó los mismos problemas que muchos han afrontado, al igual que numerosos creyentes han enfrentado los mismos problemas y han salido adelante. Esto es importante para dar esperanza y aliento. Por ejemplo, hermanos, yo he hablado con personas que llegan y me dicen, pastor, nadie ha sufrido como yo. Y le digo, pero un momento, no sea tan orgullosa. Pero cientos y miles y millones de personas han sufrido más que lo que usted está sufriendo. Entonces vienen personas que piensan que el dolor de ellas es mayor que el dolor de otras personas. Y tal vez es el mismo problema, pero hay personas que van a venir y van vamos a decir, ellas mismas autosugestionarse de que su problema no tiene solución. Que mi problema no tiene solución. He hablado con personas que dicen, pastor, mi problema no tiene solución. Ya, no tiene solución. ¿Y cómo que no tiene solución? O sea, ¿cómo que no tiene solución? O sea, no existe un problema espiritual que no tenga solución. No existe un problema espiritual que no tenga solución. Cuando venga una persona y te diga, mira, mi problema no tiene solución, decirle, mira, ya de más entramos mal. Claro que tiene solución. Recuerden, hermanos,
que una de las razones de la consejería bíblica, recuerden, es dar esperanza y aliento. Si la persona que llegó a buscar consejo a donde usted sale más triste como entró, entonces la consejería no está cumpliendo el propósito por el cual fue dada. La consejería se da, amado hermano, para traer aliento y esperanza. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que no entendieron? Ok. Muy bien, vamos a la carpeta donde estamos leyendo. Dice tipos de consejería. ¿Ok? Tipos de consejería. Dice, en mi caso voy a plantear que hay 3 tipos de consejería cristiana que se pueden utilizar en diversas ocasiones con problemas no orgánicos. La consejería neutética o de amonestación. Vimos un poco esto la otra vez, pero vamos a refrescarlo de otra forma. La consejería neutética, ¿verdad? La consejería neutética es un término acuñado por el doctor Wright Adams y viene del griego, que significa neuteteo o neutresia y que significa amonestar, advertir, instruir. La palabra neuteteo o neutresia se refiere a la instrucción de palabra, tanto si es de aliento como en caso necesario, reprensión o reproche. O sea, cuando nosotros vamos a aconsejar, y aquí dice, vamos a ver la consejería neutética, hay otra definición para neutética y es cara a cara, ¿verdad? Cara a cara. Neutesis, cara a cara. También es una definición de la palabra neutética. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Pablo enfrentó a Pedro y dice, le resistí cara a cara? Eso es neutesia, cara a cara. ¿Y qué fue lo que Pablo le dijo a Pedro? Lo amonestó, lo regañó, le reprochó a él. ¿Cómo tú siendo judío, comes con los griegos y todo bien y no hay ningún problema, pero cuando vienen los judíos te vas en carrera para que no te vean comiendo con los griegos? Y le reprochó y le dijo, usted es un hipócrita. Ok, hermano, en la consejería bíblica vamos a entender que una de las partes importantes de la consejería es la confrontación. No es todo vamos a decir, un abrazo y yo te entiendo, yo te comprendo, todo nos pasa lo mismo, no se preocupe, Dios tiene la solución, porque esa persona, si usted le dice eso, nunca va a cambiar. La persona necesita ser neutética, necesita ser confrontada, necesita ver su problema realmente como lo ve. Y muchas veces hay que advertir, hay que instruir y hay que, como dice ahí, amonestar, ¿verdad? Hay que amonestar. Dice la palabra, dice, significa poner, escuche esto, que es otra parte importante, significa poner en la mente, Hechos 20:31, Romanos 15:14, 1 Corintios y un montón de versículos. También significa poner en la mente de la persona. Poner en la mente de la persona, ¿qué? La palabra de Dios y la reprensión. Vamos a ver un ejemplo. Por favor, Pastor Roosevelt, si me busca Hechos 20:31. Hechos 20:31, vamos a leer ese versículo. Hechos 20:31. Para darnos un ejemplo de lo que es esta palabra. Significa poner en la mente, amonestar. Hechos 20:31. Bien. Hechos 20:31, ¿no? Sí, hermano. Dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Vieron lo que dice Pablo? Recuerden que por 3 años no he cesado de ¿qué? Neutética, neutesis, confrontar, exhortar. Por 3 años. Por 3 años. Eso es un ejemplo de esta palabra. En el aconsejamiento vamos a necesitar entonces la primera que vamos a ver entonces es la consejería neutética. ¿Cuál es la consejería neutética? Entonces, hermanos, es la consejería de confrontación. La palabra de Dios dice cara a cara.
le resistí cara a cara a Pedro cuando vino. Pablo no le mandó una carta. Pablo no le mandó el mensaje por Timoteo o por Epafrodito. No. Pablo esperó ver a Pedro y lo enfrentó cara a cara y le dijo a Pedro, Pedro, usted es un hipócrita. No sabemos cuál fue el resultado porque la Biblia no nos dice cuál fue el resultado, qué pasó, qué fue lo que Pedro hizo, pero evidentemente Pedro fue exhortado. A Pedro le pusieron también la palabra de Dios, así como lo está haciendo Pablo en Hechos 20:31, porque no he rehusado por 3 años, no he dejado de poner en la mente de ustedes la palabra del Señor. Entonces, con consejería neutética o de amonestación me refiero a aquella en la cual se debe exhortar a un hermano por un pecado cometido. Hermano, la Biblia dice, si alguno es sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Ok? Vamos a decir, es complicado esto que voy a decir, porque en muchas iglesias la disciplina es la primera acción para un miembro que pecó. En muchas iglesias, ¿verdad? La disciplina es pecado, vamos con disciplina. En la Biblia, la disciplina es la última opción, la última. Y se da cuando la persona abiertamente, el cristiano abiertamente dice, no me importa, no me interesa, yo sé que estoy pecando, yo sé que estoy haciendo mal, pero no me interesa. ¿Ok? En esos términos viene la disciplina de la iglesia. Pero, amado hermano, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el error que muchas veces se cae. ¿Ok? Vamos a decir, cuando un hermano es sorprendido en un pecado, el enfrentamiento es diferente que cuando el hermano lo confiesa. Es muy diferente. Es muy diferente. Cuando un hermano es sorprendido, no podemos actuar exactamente igual cuando un hermano viene y lo confiesa. No podemos actuar exactamente igual. Ahora, en este caso que estamos atendiendo a un hermano que fue sorprendido en pecado. Escuche, hablamos de exhortar a un hermano que cometió un pecado, ¿ok? Lo que nosotros tenemos que entender es que si nosotros somos dulces, si somos amables y afables con el pecado del hermano, no lo vamos a hacer sentir mal. Ahora, yo no estoy diciendo que agarremos al hermano y le digamos, pecador, te vas a ir al infierno, Dios te va a disciplinar y sos la oveja. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo como Pablo enfrentó a Pedro. Le dijo exactamente lo que Pedro estaba haciendo. Y puso en la mente de Pedro la seriedad del pecado de Pedro. Pedro, sos un hipócrita. Sos un hipócrita, Pedro. Estás viviendo en los dos bandos. ¿Fue duro Pablo con Pedro? Por supuesto que sí. Porque si nosotros somos suaves en el momento en que tenemos que ser duros, la persona no va a cambiar. La persona no va a cambiar. Por eso recuerden, estimado hermano, que la consejería es un asunto del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo nos va a decir, apriete, este hombre no está sintiendo el dolor del pecado. A este hombre no le está importando el pecado. Entonces tienen que apretarlo. Entonces hablamos de la consejería neutética. Es aquella consejería de confrontación, es aquella consejería de amonestación, es aquella consejería de choque, en donde la persona con su necedad no está reconociendo el pecado, no está queriendo reconocer el pecado y lo está haciendo. Entonces lo enfrentamos. No, hermano, usted está haciendo mal. Esto que usted está haciendo es malo, está en contra de la palabra de Dios y no puede ser posible que usted esté haciendo esto. Entonces es algo completamente diferente. Pero viene la consejería paraclética. ¿Lo ven ahí? La consejería paraclética
les hablaba a nosotros del ministerio que nosotros desarrollamos, que se llama así, Paracletos, Ministerio Paracletos, que es para pastores. Y la consejería Paracletos de consuelo. El otro era de choque, de confrontación, pero hay una consejería que es de consuelo. El término consejería paraclética lo acuñé basándome en el término griego paracleo, o paracleto, que significa llamar al lado de uno. Se traduce como el verbo consolar en Mateo 28, 2:18 y todos estos versículos bíblicos, ¿ok? Es traducido para alentar en 1 Tesalonicenses 4:18, aparece como animar, animados los unos a los otros, aparece como confrontar. Es importante que el término paracletos es el mismo que traduce como consolador y se usa para el Señor Jesucristo, o sea, es un término para el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que se usa para el Señor Jesucristo y luego para el Espíritu Santo. Significa literalmente llamando al lado de uno, en ayuda de uno, y sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado, de ahí generalmente el que aboga por causa del otro. Es un intercesor, abogado, como en 1 Juan 2:1. El Señor Jesús, en su sentido más amplio, significa uno que socorre, que consuela. Cristo fue esto para sus discípulos, por las implicaciones de sus palabras, otro consolador. Es decir, de la misma clase. Muy bien. Tenemos entonces la otra parte de la consejería, que es la consejería paracleta, y es la consejería, amado hermano, de impartir consuelo. Impartir consuelo. No es la consejería paraclética, no es la consejería de choque. Ok, hermano. Vamos a ver que muchas veces van a llegar personas a nosotros heridos, confundidos, desanimados por problemas en la casa, problemas de muchas formas, pero van a venir. Van a venir personas que vienen completamente en el suelo, completamente desanimadas y aún hasta sin ganas de vivir. Jamás vamos a utilizar una confrontación con esta persona. Cuando un hermano, una persona venga y te diga, hermano, mira, puedo hablar con vos, sí, mira, me siento desanimado, no quiero ir a la iglesia, no sé, me siento cargado, hermano, usted está mal, usted no se puede sentir así, no es posible que usted esté, no estamos ejerciendo la consejería de ánimo, la consejería de consuelo. Te voy a decir una de las consejerías más difíciles que puede haber, o uno de los momentos más difíciles que puede haber, y es consolar a alguien que perdió un ser querido. Consolar a alguien que perdió un ser querido. Hay veces utilizamos frases tan acuñadas para ir a aconsejar a una persona que no le ayuda en nada. Por ejemplo, la típica frase de la esposa que perdió a su esposo, o viceversa, o la mamá que perdió a su hijo, y vamos y le decimos a esa persona, mire, él está en un lugar mejor. Tranquila, él está en un lugar mejor. Eso no es consolar, hermano. Eso no es consolar. Lo cierto es que ella quisiera que estuviera con ellos. Por eso está llorando, por eso está triste. Y es entendible. Y es entendible. Lo cierto es que ella quisiera estar ahí. Frases como, hermana, él está en un lugar mejor. Hermana, Dios sabe por qué hace las cosas. No le digamos a una persona que está sufriendo. Dios sabe por qué hace las cosas. Eso no es consuelo. Eso no es consuelo. Entonces, la consejería paraclética tiene que ver con un amor por el hermano increíble. Hay veces toca llorar con un hermano. La Biblia dice, llorad con los que lloran. La consejería paraclética muchas veces va a llorar con el que está llorando. Y abrazarlo, y aún tal vez porque cayó en un pecado y se siente tan miserable
y se siente tan malo y se siente que ya Dios no lo ama. Y entonces, hermano, hay que levantarlo, hay que animarlo, hay que darle esperanza. Es aquel hermano que perdió la fuerza, aquel hermano que se siente desanimado, aquel hermano que no es que no ama a Dios, pero está en su espíritu cansado, en su espíritu cansado. Y por último, la consejería geudegótica. Ok, ahora la vamos a explicar muy bien porque suena extraño. Pero hermanos, ¿hay algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer de esto que acabamos de leer? Si no, terminamos viendo esta consejería. ¿Pero hay alguno que quiera preguntar algo? Y pastor, bueno, solamente comentar, ¿no? Que muchas veces hemos cometido tal vez ese error, ¿no? Bueno, personalmente muchas veces trataba de consolar así, ¿no? Decir, hermano, el Señor pues ha querido que sea así y Él estará en un lugar mejor, ¿no? Y he visto en las redes también un montón, ¿no? Pastores, hermanos, cómo le animan a alguien que ha perdido un familiar, ¿no? Y ahora pues como que digo, wow, ¿qué hicimos, no? No, la intención, pues uno no lo hace con esa intención, pero realmente cuando uno entiende que la persona está sufriendo, el sentarse con ella y decirle, llorar todo lo que necesitas llorar. 2 días, 3 días, 4 días, hermano, hermana, usted llore, pregúntele a Dios. Si quiere cuestionar, hágalo. Porque lo que ellos están es buscando explicaciones a algo que es muy difícil para nosotros dárselo. Es que está perdiendo a alguien que ama con todo su corazón. Cuando yo voy a consolar a una persona, le digo, hermano, estoy aquí, el tiempo que usted quiera, yo me quedo con usted. Si quiere llorar, acá voy a estar. No tengo ningún problema de amanecer aquí con usted. Entiendo que está pasando un momento difícil. Entiendo que no hay una respuesta ahora para las preguntas que tal vez usted tiene. Yo entiendo eso. Y entiendo que vienen días todavía muchísimo más difíciles. Lo entiendo perfectamente. Y entiendo que van a haber momentos en que se va a amargar y le va a preguntar a Dios. Lo entiendo. Y está en todo su derecho de hacerlo. Lo entiendo. Y en este momento lo único que yo quiero decir, amado hermano, es que estoy aquí. Nada más. Nada más. Pastor. Sí, hermano. No, disculpe, lo interrumpí. Si tiene que terminar a lo que estaba diciendo, continúe. No, hermano. Listo, haga la pregunta. Justo le iba a pedir consejo de que en todo caso se le debe decir a una persona en esa situación que está pasando por un luto, una situación muy difícil, y de verdad que ya tanto escucho, tanto he escuchado todas estas frases que realmente también no me parecían correctas, sinceramente, pero tantos hermanos, tantos pastores lo han venido diciendo. Incluso por estos tiempos se ha estado publicando mucho el Salmo 116:15, ¿no? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, y ya también ahí viene un poquito, pues, entonces, como Pablo dice, ¿no? Morir es ganancia y hay que morirnos todos, pero no es la idea, ¿no? Porque Dios no nos ha creado para que todos nos muramos, ¿no? Sino para que disfrutemos de la vida. Y justo también pues le iba a decir, ¿no? O sea, qué consejo nos daría, y es excelente, ¿no? Eso, que la persona llore y decirles, cuenta conmigo, búscame, y de verdad también la persona va a tener un encuentro con Dios, y ahí estamos, ¿no? Para que defogue y para encaminarlos o animarlo después, ¿no? Gracias, hermano Osvaldo. Por supuesto que tenés toda la razón en eso que decís. A mí me llama mucho la atención, vamos a decir, cómo fue que Pablo consoló a aquellos que habían perdido un ser querido. Les dijo, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Después podemos hablar un poquito más de eso, pero hay algo importante en cuanto a cómo lo hizo el Señor Jesucristo con María, con las hermanas de Lázaro, ¿verdad? O sea, fue interesante. Ellas vinieron y le reclamaron.
Señor, si hubieras estado con nosotras, Señor, si hubieras venido antes cuando nosotros te llamamos, Señor, si hubieras, y ellas le reprochan a Jesús. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Las agarra y les dice, mire, él está en un lugar mejor, estén tranquilas. No, 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 no les hizo eso. Lloró el Señor. Lloró. Eso fue lo que hizo el Señor, lloró. Él sabía lo que iba a hacer. Y él sabía que duró 3 días en llegar, no porque fue importuno, sino él sabía lo que iba a hacer, pero pudo haberle dicho el Señor, Marta, María, mire, estén tranquilas, él está en un lugar mejor, ya él no está sufriendo, ya él está perfecto, está viendo el rostro de nuestro Señor. No, no lo hizo, lloró. Lloró, eso fue lo que hizo. Hermano, hay veces tenemos que entender que especialmente en un luto, lo que debemos hacer es dar espacio para que las personas lloren y que expresen lo que sienten. No, vamos a decir, yo he hablado con personas, pero pastor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No sé, ¿por qué a usted, hermana? No sé, no tengo la respuesta por qué a usted. Está bien, pregúntese y todo, pero en este momento yo no tengo la respuesta para decirle por qué. Hermana, yo no vengo a decirle a usted por qué le pasaron las cosas, vengo a decirle, acá estoy. Acá estoy. Y siempre les digo a los hermanos, llore lo que tenga que llorar. Pregúntele a Dios y Dios le va a responder. Pero es muy importante, hermanos, porque hay veces, inclusive, podemos ser un poco duros con un consejo. Él está en un lugar mejor, pero en su casa era lo mejor, era bien tratado, era bien cuidado, era bien amado. La gente no va a entender en ese momento. La gente, vean, yo no sé si usted ha perdido un ser querido. Yo perdí un hijo. Nuestro primer hijo murió. Yo quisiera que estuviera conmigo. Ahora, muchos años, muchísimos años después, entiendo por qué el Señor lo hizo, pero muchos años después. Les conté, el tesorero de nuestra iglesia, hace 3 años su hijo murió y todavía llora y todavía me llama y me dice, pastor, ore, este es un tiempo duro. Y oro con él. Y oro con él. No le digo, hermano, son 3 años ya, vaya olvidándolo ya. Ya el tiempo pasó, ya es hora de que usted vaya olvidando a mi hijo, olvidando a mi esposa, me estás pidiendo que lo haga. No, no, jamás. Entonces sí, hermano Osvaldo, la Biblia dice, llorad con los que lloran. Listo, el que está llorando no necesita el mejor consejo, necesita que llores con él, que lo abraces y que esa persona pueda oler, más que escuchar tus palabras, pueda olerte. Que aquí está, yo sé que aquí está, yo sé que aquí está. Y entonces vendrá el momento en que sí, vendrá el momento en que el Espíritu Santo va a comenzar a hacer la obra en la persona y entonces vendrá nuestro ánimo. Y entonces vendrá el hecho de llegar y decirle a una persona, bueno, hermano, piense él, por ejemplo, después de mucho tiempo, una de las cosas que yo hablo después es decirle a esta persona, hermano, dígame una cosa, ¿usted cree que si, por ejemplo, a un hombre que perdió a su esposa, yo le decía, hermano, dígame una cosa, ¿usted cree que si su esposa, Dios le diera la oportunidad de volver a la tierra por 3 minutos y verlos a ustedes, ¿usted piensa que ella volvería? Me dice, jamás, yo sé que no lo haría. Yo sé que no lo haría. El tiempo les va a ir sanando porque las personas quieren que esté, pero cuando el Espíritu Santo comienza a hacer la obra, la persona entiende. Pero definitivamente es una parte que tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien, seguimos, hermanos. Gracias, hermano Osvaldo, por su aporte. Muchas gracias. Dice que el término judeotico, judeogótica, dice, es de guía. Este término también es de mi autoría, el escritor, dice, y me baso en la palabra griega judeos, que significa guía en el camino, ojo mal, conducir, guiar. Este término se usa de forma literal en Hechos 1:16
y varios versículos más ahí, pero el pastor Roosevelt, si quedó ahí con la Biblia abierta en Hechos, le damos Hechos 1:16, que es donde se usa la palabra jodeos, camino, jehomai, conducir o guiar. Hechos 1:16 y todos los otros dos montón de versículos que hay ahí. ¿Qué dice, hermano? Bien, Hechos 1:16, dice así: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Recuerda quién está hablando aquí? Pedro, ¿verdad? ¿Qué es lo que había pasado? Judas se había ahorcado, pero hay un conflicto enorme entre los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesucristo les había dicho que habían 12 tronos y que parte de la institución del nuevo reino era que ellos iban a estar en esos 12 tronos. Faltaba un discípulo, había un trono vacío, el Señor no iba a volver, no va a establecer su trono. Lo que Pedro hace aquí es exactamente eso. Los guía en el camino, les recuerda, era necesario, recuerden lo que nos habían dicho, recuerden lo que el Señor nos había enseñado. Entonces, hay una parte de la consejería que es una consejería de conducir en el camino, de enseñarle cómo caminar, de enseñarle cómo andar, ¿ok? Especialmente a aquellos, vamos a decir, nuevos creyentes. Dice ahí, con este tipo de consejería me refiero a aquellos casos donde se ayuda a tomar una decisión a la persona conforme a las Escrituras. También es aplicable cuando la persona ocupa algún tipo de asesoría para resolver un problema de un tercero o sobre un asunto de otra índole. Como ejemplos de ellos, podemos citar aquellos que tienen que ver con cuestiones de decisiones o vacacionales o ocupaciones acerca de su proyecto de vida, cuestiones académicas. O sea, vamos a decir, van a venir personas para decirme, pastor, tengo este mejor trabajo. Ok, les estoy diciendo cosas que a mí me han pasado. Pastor, tengo este trabajo. Si yo tomo este trabajo, voy a ganar más dinero. Y una de mis oraciones siempre ha sido que el Señor me dé un trabajo para poder ayudar a la obra. Así que, pastor, tengo este trabajo. Gano más dinero, pero eso sí tengo que invertir más tiempo. Eso quiere decir que mi servicio en la iglesia tendría que dejarse, o voy a invertir muchísimo más tiempo en el trabajo. Ok, ahí hablamos de esa consejería. Hablamos de esa consejería que le va a él a arrojarle luz de la palabra de Dios para tomar una mejor decisión. Para tomar una mejor decisión. En cuanto a un trabajo, en cuanto a cosas en donde realmente esta persona necesita ser encaminada, necesita ser ubicada, necesita ser aconsejada, necesita ser guiada. Necesita ser guiada. Entonces, hablamos de decisiones en la vida que tal vez, vamos a decir, van a impactar nuestra vida, no son determinantes, ¿verdad? No son determinantes. Por ejemplo, yo siempre digo, cuando vienen personas a hablarme a mí de trabajo, de proyectos y todo esto, entonces, pero vienen algunos a hablarme acerca de casarse, acerca del noviazgo, ¿verdad? Es un tema importante, es un tema que requiere una consejería completamente diferente, que usamos esto, le encaminamos valga la redundancia, en el camino, pero existe algo importante, hermano, vea. Vamos a decir, yo elijo mal el ministerio, elijo mal la iglesia, elijo mal el trabajo. O sea, tomé las decisiones incorrectas en todo eso. Hay oportunidad de comenzar, ¿ok? Hay oportunidad de comenzar. O sea, una persona que se equivocó en su trabajo puede volver atrás. Pero equivocarse en el matrimonio no. O sea, una persona que llega y diga, pastor, es que creo que me equivoqué en la mujer que oré. O pastor, creo que me equivoqué, no era él el hombre. Listo. No hay camino atrás. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.
el propósito de Dios hasta la muerte. Por eso les digo que aún en el camino de guiar tenemos que entender qué es lo que esta persona me está pidiendo a mí, que le ayude, que le guíe. Porque cuando se trata de un noviazgo que va a terminar en un matrimonio, cuidado, hermano. Cuidado. Cuidado con decirle a esa persona que se fije en cosas. Por ejemplo, cuando yo hablo con muchachos que vienen a hablar conmigo a decirme, mira, es fulano, y bueno, ¿qué te interesó de esta muchacha? Mira que es muy espiritual, que va a la iglesia, que está involucrada en la iglesia, y bueno, mi hermano, pero hay un montón de mujeres en la iglesia, así, hay un montón de jovencitas igual que ella en la iglesia. Evidentemente, tienes que ser honesto que lo primero que te atrajo es lo físico. Bueno, sí, pastor, ok, entonces empecemos por ahí. Empecemos por donde tiene que ser. Ubiquémonos que eso es lo primero que te está atrayendo. Ahora, vamos a decir que esta mujer te atrae. ¿Qué son las cosas que te atrae de esta mujer? ¿Qué sirven? Todas sirven. Que es muy atenta con, o sea, tenemos que llevar a ese joven, a ese muchacho, a esa muchacha, a que tome, vamos a decir, vamos a decir, ¿cómo se los pongo? Que las circunstancias o las razones por qué va a tomar esas decisiones sean las correctas. Sean las correctas. Por ejemplo, hay personas que me han llegado a mí a decir, pastor, voy a salir de mi iglesia. Y cuando hablas por qué, te das cuenta que es la mejor decisión. Yo nunca aconsejo que nadie salga de una iglesia, pero siempre dejo en la persona su decisión, pero realmente muchas veces es la mejor decisión salir de una iglesia. Hay muchas razones por las cuales debería salir de una iglesia, ¿verdad? Pero no es por estilo ni porque hagan esto que no me gusta. Muchas veces es por visión, muchas veces por muchas cosas. Pero lo que quiero decirte es que aún en este tipo de cosas tenemos que tener mucho cuidado de cómo vamos a guiar, de cómo vamos a aconsejar, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos, en cuanto a esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Una pregunta. Muy bien. Sí, hermano. O sea, si una persona quiere salir de su iglesia, ¿cómo le aconsejaría? ¿Que sí puede ir porque tal vez está buscando conocer más o trabajar más? ¿O cuál sería la razón por decirle que sí se puede ir? Vamos a decir, salir de una iglesia, para mí es un tema, es delicado esto, nunca lo he tomado a la ligera, es algo que lo he dicho muchas veces, yo nunca le he dicho a una persona, sálgase entonces de esa iglesia, no vaya a esa iglesia. Nunca lo he hecho. O sea, personas vienen a hablar conmigo, pastor, es que no quiero estar más en la iglesia. ¿Por qué? Es que no me toman en cuenta. Eso no es una razón para no irse a la iglesia. Es que no me toman en cuenta. ¿Y por qué vos pensás que no te toman en cuenta? ¿Cuántas veces vas a la iglesia? O sea, estás asistiendo a la iglesia y no, pastor, pero por eso quiero, para que me tomen en cuenta para asistir. No. O sea, el ministerio de la iglesia no es para que la gente no se vaya. El ministerio de la iglesia es para que le sirvas a Dios, no es para que no te vayas. Entonces, muchas veces han venido personas a decirme, es que pastor, no me gusta la forma en cómo el pastor predica. Hermano, por favor, o sea, no es una razón para irse de la iglesia. Es que, hermano, yo veo que allá hay preferencias y esto y el otro, hermano, no es una razón para irse de la iglesia. No son razones para irse de la iglesia. O sea, no son razones de peso para irse de la iglesia. Son cosas de preferencia, no que sean razones para irse a la iglesia. Lo cierto que cuando uno tiene que considerar el hecho de irse de una iglesia, son muy pocas las razones, hermanos Roosevelt, muy pocas. No son cientos ni miles, son muy pocas. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta que es el Espíritu Santo que me está sacando. ¿Y por qué me está sacando el Espíritu Santo? Bueno, porque me va a llevar a una obra, porque me va a sacar, me está enviando, me está diciendo. Pero aún todo esto es confirmado por las autoridades de la iglesia. Muchas veces llegan personas y me dicen, ¿qué, pastor?
es que yo les dije a ellos que yo quería ser misionero y yo quería hacer esto, pues nunca te involucraste en el servicio de la iglesia. O sea, ¿cómo usted me va a decir que usted quería salir como misionero de la iglesia, aprobado por la iglesia, cuando usted nunca se involucró en el ministerio de la iglesia? Sería irresponsable los pastores que hagan eso. O sea, para que yo imponga mis manos, dice la palabra de Dios, no imponga las manos con ligereza. Entonces muchas veces vienen y me dicen, pastor, es que no me toman en cuenta. ¿Pero por qué no te toman en cuenta? ¿Por qué? Porque llegas tarde, porque lo que se te encomendó, lo poquito que se te encomendó, no lo hiciste bien. Entonces no esperes que te tomen en cuenta. Entonces cuando es el Espíritu Santo que está poniendo el peso en ese hombre de salir al campo misionero, de salir a la obra, su testimonio en la iglesia lo respalda. Por eso es que se impone las manos. Por eso es que se le da la aprobación a este hombre, porque este hombre realmente todos estamos de acuerdo que es el Espíritu Santo que lo está moviendo. ¿Por qué digo esto, hermano Roosevelt? Porque también conozco pastores que le cortan las alas a esos hermanos. No, hermano, Dios no te está llamando. No, hermano, mire, tienes que tener cuidado. No, mire. Y lo único que quiere es retenerlo para él, porque es una buena ficha, porque es una buena pieza. Entonces lo quiere retener. La segunda razón, hermano Roosevelt, es pecado en el pecado grosero en el liderazgo. Definitivamente es una razón para salir. Definitivamente. Cuando la Biblia dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo caerá. Donde no hay dirección sabia, el pueblo perece. Entonces, donde la autoridad negocia con el pecado. Yo les estoy hablando todo esto, hermano Roosevelt, no porque se me ocurre, sino porque lo he vivido. Negociamos con el pecado. Negociamos con el pecado. Y le estoy diciendo, hermano Roosevelt, porque conozco iglesias en donde el anciano o el diácono no se le trata su pecado porque es una persona de posición alta, es una persona que ayuda mucho económicamente a la iglesia, ese no se toca. Y le puedo hablar, hermano Roosevelt, de iglesias en donde entre los mismos líderes se tapaban su pecado. Listo, no es un lugar para mi familia, no es un lugar para estar. Y la tercera cosa es por cambio de doctrina, cambios doctrinales, ¿verdad? Cuando empezamos a ver que nuestra iglesia está entrando en temas ya que rayan lo antibíblico, ¿verdad? Cuando vemos que la doctrina, no las prácticas, porque esta es otra cosa, no las prácticas. O sea, yo puedo tener el culto el domingo a las 10, pero lo puedo pasar a las 3 de la tarde y eso no es antibíblico. O puedo tener la Santa Cena en la mañana, después en la noche, eso no es antibíblico, no son prácticas que me salen a mí. Pero cuando se cambia de doctrina, cuando yo empiezo a permitir cierto tipo de doctrina dañina para la iglesia, doctrinas, vamos a decir, liberales en la iglesia, cuando empiezo a decir, bueno, esto no es tan importante, ojo, se puede cambiar este tipo de cosas, cuando atenta con la doctrina pura de lo que nosotros creemos, en cuanto a la salvación, en cuanto al Espíritu Santo, en cuanto a la palabra de Dios. Ya cuando podemos escuchar de que, bueno, la Biblia sí, pero queremos que entender que la Biblia se puede contradecir. Cuidado. Entonces, hay situaciones de peso por las cuales yo puedo salir. Yo nunca he aconsejado a una persona que salga. Siempre le he dicho a una persona que no está conforme en su iglesia que hable con las autoridades, que por ejemplo, hermano Roosevelt, hace poco me llamó un anciano de una iglesia y el anciano me dijo, mira, Walter, me dice, estoy desanimado. Estoy planteándome salir de la iglesia. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué estás planteando salir de la iglesia? ¿Hay pecado? ¿Hay algo malo? Me dice, no. Simplemente siento que no me están usando, no me están proyectando, no me están utilizando con lo que yo puedo dar. Entonces yo le dije, ¿y ya hablaste con las autoridades de la iglesia, con el pastor? Y me dice, no. Y le digo, ¿y cómo estás pensando tomar una decisión de salir de la iglesia cuando no has hablado con las autoridades? ¿Y qué pasa si vos hablas con las autoridades y las autoridades te piden perdón y te dicen, hermano, disculpe, no lo habíamos visto, hermano, más bien gracias por venir a hablar,
hermano, vamos con todo, ahora entiendo. Yo le decía, ¿qué pasa si esto, usted va y habla y le dicen esto a las autoridades? Ahora, si usted va y las autoridades le dicen, mire, hermano, nosotros no contamos con usted, realmente no estamos pensando para usted en el ministerio, si usted quiere irse, pues váyase, ok, es una cosa completamente diferente. Pero yo le dije a él, ¿ya hablaste? No, no he hablado. Entonces, ni siquiera pase por tu mente la decisión de irte, porque ni siquiera has hablado. Ni siquiera has hablado. Necesitas ir a la autoridad, sentarse, abrir tu corazón y decirle cómo te sientes. Y las autoridades te van a decir, perdón, o andate. Y listo. Pero muchas veces nos encontramos con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Personas que se van de la iglesia. Por ejemplo, yo tuve una muchacha que se fue de la iglesia porque olvidé mandarle un archivo que tenía que mandarle. Lo olvidé. Y ella se reunió conmigo y me dijo, pastor, me voy de la iglesia. Y yo dije, ¿pero qué pasó, hermana? ¿Alguien? No. No quería decirme. Y cuando le digo, hermano, o sea, dígame una razón, o sea, necesito saber por qué. Me dice, bueno, es que usted recuerda aquella vez que usted sí, usted no me mandó el archivo que me tenía que mandar. Hermana, pero no me diga que por eso usted va a abandonar la iglesia. Sí, porque eso me demuestra que yo a usted no soy importante. No es así. No es por esas razones que yo me voy de la iglesia, ¿verdad? Pastor, Sí, hermano. hablando de irse de la iglesia, por ejemplo, cuando una persona tiene ciertos problemas sentimentales, ¿no? Ha habido una relación con una hermana, hermano con hermano, en fin, hay una ruptura y ¿cómo le digo? A veces dentro de los procesos para una persona desapegarse, a veces hasta tiene que borrar fotos, dejar de ver a la persona, una serie de pasos que normalmente damos en lo secular o dentro de una congregación, ¿no? Por así decirlo. Pero digamos cuando la cosa está un poquito fresca y una persona de repente decide, ¿no? Mejor no voy a la iglesia por un tiempo, voy a otra congregación para no ver a la persona porque no me siento bien cuando la veo, hay, no sé, pues ansiedad, depresión. De repente en un momento había bastante confianza, ¿no? Hablas con la persona, le preguntas, en esa lucha de reconquistarla, sales con alguien y de lo más amicalmente te dice que no, pero al poco tiempo te das cuenta de que sí está hablando bastante con otra persona, bueno, incluso un hermano cercano, y, yo me doy cuenta, digamos, y me dice que no, que también son coincidencias, pero sigue pasando el tiempo y a la larga todo eso se ve evidente, ¿no? Al punto de que personas me dicen, tú terminaste con ella, ¿verdad? Sí, porque veo que parece que está enamorada de tal persona, ¿no? Con la cual se mira bien. Y bueno, el tema es ¿no? Es mejor enfrentar, superar, evitar. Es un motivo para de repente salir un tiempo. Vamos a decir, dependiendo de quiénes eran esas personas. Por ejemplo, si es un matrimonio, yo sí aconsejaría que se den un tiempo y haya un espacio. Si es un matrimonio que se acaba de divorciar, ¿verdad? Si son novios que se pelearon por celos o porque llegó tarde o porque se olvidó el aniversario, qué sé yo, dejando de ser novios, yo no aconsejaría que decir, bueno, mientras superas eso, andate para otra iglesia. Es una cosa de madurez. Pero hay una cosa que se llama prudencia, definitivamente. Yo, en mi caso, vamos a decir, en noviazgo no aconsejaría ese punto, ¿verdad? No llegaría al punto de decir, mira, andate vos para esta iglesia y ella que se quede o viceversa. En un matrimonio sería algo que sí me sentaría y analizaría y tal vez por salud mental y por un montón de cosas que sí podemos entender, sea una buena decisión que por un tiempo esa persona asista a otra iglesia en donde yo la pueda colocar, en donde yo conozca al pastor y el pastor sepa por qué esta persona está yendo ahí, ¿verdad? Sí es algo para evaluar,
y sí es algo que yo consideraría que es una buena razón, especialmente cuando se trata de un matrimonio. Definitivamente, hermano Osvaldo, definitivamente. No, claro, o sea, por ejemplo, hubo un caso anterior de dos hermanos que se iban a casar, ¿no? Y al final uno de ellos canceló el matrimonio. Una persona quedó muy lastimada, hubo un intento, nuevamente vuelve a cancelar una de las partes, la misma parte, y esta persona quedó tan lastimada que se fue de la congregación y gracias a Dios sigue congregando, ¿no? Pero fue saludable para esta persona, o sea, hasta el punto de vista, pues, que bueno, siguen los caminos, ¿no? Porque unas personas se alejan, pues, de los caminos del Señor, ¿no? En este caso, no, en este caso, bueno, yo soy divorciado, ¿no? Y digamos, es un cuadro, no sé, solteros con divorciados, una cosa así, donde sí, bueno, ¿qué le digo, no? De un tiempo a esta parte, gracias a Dios, yo me estoy muy fortalecido. Oh, Una situación tensa, muy celoso, deprimido, etcétera, ¿no? Pero a veces he preferido enfrentar y aceptar que las cosas vienen de Dios, que de repente Dios quiere unir a esos hermanos, no a mí con la hermana, en fin, ¿no? Porque al final todos somos hijos de Dios, todos somos parte del mismo cuerpo y lo veo también como una prueba, ¿no? Que yo tengo que superar, que resistir, pero a veces Total. cuesta donde me siento muy seguro, pero de repente, como dijo usted en un principio, ¿no? Donde hay un ser humano hay un problema y a veces pues es el tema emocional el que me hace fluctuar, por medio del cual a veces he preferido las dos cosas al mismo tiempo, enfrentarlo o de repente darme un aire y cambiar de lugar por algún tiempo, ¿no? Superar un divorcio, hermano, No es divorcio, ¿eh? No es divorcio, es una ruptura simplemente de dos personas que se iban a casar, que ya tiene tiempo atrás, pero bueno, como hasta hace unos meses hubo un intento, por ahí quedó un pequeño, no, 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 una no, pequeña esperanza. entiendo, pero como decías en el asunto tuyo, superar un divorcio es algo que lleva tiempo, es algo que lleva tiempo, ¿verdad? No, es algo complicado, por eso el divorcio se trata, por eso la Biblia solamente da una opción para el divorcio, solo una, ninguna otra más. Yo siempre he dicho que cada situación se tiene que ver por aparte. Con esta situación que vos me decís de novio sería una razón por la cual yo cuidaría más que toda la persona herida, ¿verdad? Mira, o sea, de que está siendo herida la voy a sacar de la iglesia o le voy a decir que se vaya por otra iglesia. Tengo que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque puede ser que además de perder su novia, estás perdiendo su iglesia amada. Entonces imaginémonos también lo que puede significar para él eso. Eh, por eso te digo, hermano Osvaldo, cada situación es diferente. Cada situación es diferente. Evidentemente es difícil eso. Por supuesto que es difícil. Por supuesto que es difícil. Les voy a poner un caso y con esto voy a terminar de una situación que se dio y que tuvimos que actuar inmediatamente en nuestra iglesia. Fue hace muchos años, pero había un matrimonio y una muchacha cayó en adulterio con el esposo de una hermana de la iglesia. Todo salió, todo se dio, pero la muchacha que cayó con el esposo en el adulterio seguía yendo a la iglesia. Y dijimos, no, no está bien esto no está bien, o sea, no podemos tener a una esposa aquí con su esposo y en la otra banca a la persona que se metió en su matrimonio. No, no podemos. Tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque íbamos a perder a la esposa que no tenía nada que ver. Yo la admiraba mucho, hay una esposa piadosa, un amor a su esposo impresionante, su esposo volvió a ver otra cosa, cayó, y resulta que la otra muchacha iba y ella estaba ahí. Son situaciones complicadas y tuvimos que hablar y decir esto no está bien. Por un momento vas a tener que salir y le dijimos a la que había, vamos a decir a la que se había metido en el matrimonio. Protegimos a la que había sido lastimada. Entonces son situaciones
hermanos Baldo y hermanos, que debemos pedir la guía del Espíritu Santo para irlo resolviendo de acuerdo al Espíritu Santo. Pero en la consejería no todo se aplica igual. Eso es lo maravilloso de la consejería, ¿verdad? Bien, terminamos, dice entonces, en conclusión, en este capítulo hemos podido observar lo que la Escritura dice acerca de los problemas humanos. Hemos visto que los problemas humanos tienen diferentes causas, por tanto, diferentes formas de afrontar los problemas. Como consejeros debemos tener sabiduría para poder discernir cómo debemos abordar cada caso. Esta sabiduría solo Dios la puede dar a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Apoyémonos siempre en Dios y la Biblia y el Espíritu. Él es el que nos hace competentes para toda la obra, ¿verdad? Bien, hermano Roosevelt, tiempo suyo. No sé si querés orar o querés hacer algún comentario. Si no, vamos por concluido. Bien, muchas gracias. Tal vez alguien tiene alguna pregunta. Aproveche, si no ya estamos orando para terminar. Bueno, lo cierto es que nos ha dejado bien satisfechos, ¿no? Gracias a Dios, hay muchas cosas que hemos necesitado conocer y aclarar, ¿no? Y creo que las dudas de uno también posiblemente sean dudas de otros, ¿no? Entonces, tal vez no han preguntado, pero tal vez han tenido dudas ahí, ¿no? Entonces, gracias, Pastor Walter. Y bueno, la experiencia también, pues ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante a nosotros los jóvenes, ¿no? Bien, voy a pedir a nuestro hermano Jaime para que dirija en oración para terminar. ¿Sí? Muy bien, hermano, buenas noches con todos y bueno, pues vamos a orar y gracias, agradeciendo antes que nada al pastor por esas interesantes enseñanzas que nos sirven de todos. Como dice, la experiencia de uno es la experiencia de todos, de paso, ¿no? Se aprende también con la experiencia no solo personal, sino con la experiencia extrapersonal de otros y en eso estamos nosotros y podemos ayudar también. Gracias por estas enseñanzas. Ahora sí vamos a orar, por favor, oremos. Padre amantísimo, Dios todopoderoso, Dios príncipe y consejero, Señor de todos nosotros, Señor, ante cualquier situación en la cual nos encontremos, de duda, incertidumbre, de angustia, de lo que sea, oh Dios, siempre, ¿a quién más podemos acudir sino a ti, oh Dios? Y gracias porque a través de tu palabra y a través de tus siervos tú nos ministras tu palabra, tus consejos para poder tomar las alternativas más apropiadas, más sabias, más correctas, Señor, para la edificación de cada uno de nosotros. Y gracias porque de alguna forma tú quieres utilizarnos para poder ayudar a otros a través de estos cursos y que estas capacitaciones, Señor, sean siempre con la guía tuya para la edificación nuestra, la edificación de tu iglesia y también para tu gloria, oh Dios. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, por los que no han podido ingresar. Te rogamos que también los ayudes y bendigas soluciones, cualquier inquietud, cualquier circunstancia. Y pastor también que nos está compartiendo las enseñanzas, Señor, bendícele también, dale siempre más sabiduría aún todavía y capacítale cada vez más para que pueda ser de mucha ayuda, no solamente a nosotros, sino donde quiera que tú le pongas. Gracias por todo este tiempo agradable de comunión, de compartir tu palabra, de compañerismo, Señor, y que tú seas glorificado y nosotros edificados con esto. Ahora despídenos hasta una nueva oportunidad. Y esto te pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, a hermano. todos. Por todos. Buenas noches a con todos. todos. Gracias, Pastor Walter. Bendiciones. Bendiciones. Buenas Amén. noches, muchas gracias. Buenas noches, hermanos. Tengo un excelente Buenas noches, hermana Mayli. Buenas noches, hermano Walter. A Claro, todos. no, Jaime, ¿cómo está? Gracias. Buenas noches a todos. Bendiciones. Dios nos guarde todos.